pero muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco. Vivimos días políticos, económicos, de gran debate, de distinto tipo de crisis, pero hay elementos que son articuladores de la esencia de una sociedad que tiene que ver con la no impunidad y que tiene que ver con la justicia, con hacer justicia con lo que ha pasado en este país. Es un programa muy especial, obviamente, a 5 años del asesinato del fiscal Nisman que se cumplen el próximo sábado. Les presento porque tenemos invitados realmente muy valiosos. La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Muy buenas noches, gracias por venir. El doctor Pablo Lanús, un verdadero lujo. Gracias por estar aquí, doctor. Ustedes saben, es el abogado de Sara Garfunkel, de la mamá del fiscal Nisman, y un extraordinario histórico columnista de este programa, el señor Federico Andajasi. Gracias por estar aquí. Rápidamente, déjeme que le cuente. Mire, este sábado se van a cumplir 5 años del asesinato del fiscal Alberto Nisman, tal vez el magnicidio más grave de la historia democrática argentina. Pero más terrible aún, es que se van a cumplir 5 años de impunidad. Y como si esto fuera poco, como si esto fuera poca vergüenza institucional, hay que agregar que nuevamente desde el Estado, del cuarto gobierno kirchnerista, se ha puesto en marcha un operativo que podríamos denominar demolición. Mire, según la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que está aquí con nosotros, esta movida que yo califico de repugnante tiene varias etapas. Según el diputado Waldo Wolf, semejantes jugadas tenebrosas fueron ordenadas por Cristina Fernández para buscar despegarse de la investigación que más la inquieta y lograr la impunidad. Ahora, políticamente, está claro que en esto el presidente Alberto Fernández se mueve como cómplice, como si estuviera cumpliendo con su parte del pacto original que acordó con ella. Alberto sería presidente, y Cristina, una santa que jamás cometió ningún delito. Este operativo de demolición tiene como objetivo dinamitar la imagen del fiscal Nisman, es decir, lo mismo que intentaron hacer desde el primer momento en el gobierno de Cristina, ¿se acuerda? Pero ahora el otro propósito es voltear las dos causas, la de la muerte del fiscal y la denuncia por encubrimiento de Cristina y otros a los terroristas que volaron la AMIA y protagonizaron el atentado más grave de la historia con 85 muertos. Este truculento rompecabezas tiene varias piezas que se fueron uniendo con el correr de los días. Primero, sepultar la pericia de Gendarmería. Segundo, darle micrófono a Mohsen Rabbani como si se tratara de la Madre Teresa de Calcuta. Tercero, hacer aparecer como por arte de mafia a un ex espía de Cuarta llamado Alan Bogado. Y finalmente, utilizar la mano de obra barata como el diputado Leopoldo Moró para ensuciar a todos con las mentiras más escandalosas. Pero vamos cronológicamente. Primero fue la ministra de Inseguridad, Sabina Frederick, que responde a Cristina y que fue formada en la matriz ideológica de Horacio Berbisky y Eugenio Zaffaroni. De golpe, así, dijo que iba a ordenar revisar la pericia de la Gendarmería. Cuando le llovieron las críticas por su ignorancia del tema y por su avance sobre el Poder Judicial, que es el único que puede ordenar una nueva pericia, reculó en chancletas y comenzó a hablar de una auditoría externa. Muchos periodistas ingenuos que se tragaron el caramelito envenenado de que Alberto es Charles de Gaulle y Cristina es Hugo Chávez, empezaron a difundir que el presidente estaba enojado y que no estaba de acuerdo con lo que había dicho la ministra. Sugirieron que la ministra se había cortado sola. Bad information, señores, porque de inmediato apareció el mismísimo Charles de Gaulle, Alberto Fernández, mostrando sus uñas y su verdadera cara. No solamente ratificó lo dicho por Frederick, sino que agregó palabras humillantes hacia la pericia, igual que el senador Oscar Parrilitudo, que dijo que era un trabajo trucho. Alberto dijo que esa pericia monumental y precisa carecía de todo rigor científico. Y además, Alberto desbarrancó asegurando que se trataba de un trabajo ridículo. Le aclaro que el trabajo realizado por la Gendarmería
fue de una excelencia profesional y de una independencia política notable. Hasta los propios K, para ellos mismos han dicho siempre que la Gendarmería fue la fuerza de seguridad más confiable y la dueña del mejor equipo de criminalística del país. Por orden del fiscal Eduardo Tayano, participaron más de 40 expertos, peritos en medicina legal, en química, en balística, entre otras disciplinas. Ese trabajo determinó lo que muchos sospechamos desde un principio. Nisman fue asesinado por 2 personas en el baño de su departamento. Podemos ir viendo algunas de las varias reconstrucciones y algunas de las barbaridades que se hicieron aquella noche del crimen. Patricia Bullrich aseguró que ella jamás se metió ni en la realización ni en las conclusiones de la pericia. Sin embargo, el doctor Alejandro Rúa, ex abogado de Héctor Timerman y de Cristina, la acusó sin aportar una sola prueba de algo gravísimo. Dijo que Bullrich le había ordenado a la Gendarmería que los resultados de la pericia confirmaran que se trató de un asesinato. Una insólita imputación sin un papel que lo fundamente y sin que ninguno de los participantes en la pericia lo haya denunciado. Parece más una expresión de deseo de Rúa, un manotazo de abogado, como él mismo dice en su tuit, de este profesional que tributa ideológicamente a lo más radicalizado del cristianismo, cuyo epicentro está ubicado en el otrora prestigioso CELS, hoy convertido en una unidad básica de Horacio Berbisky. La ex ministra Bullrich, que está aquí, anunció que le va a iniciar una querella al doctor Rúa. Y aquí está la primera pregunta para Patricia Bullrich. ¿Eso ya está avanzado, está decidido? ¿Cuáles cree que han sido los motivos de semejante acusación sin pruebas, Patricia? Bueno, yo creo que el kirchnerismo cree que todos actuamos como ellos actuarían. Claro. Es decir, que nosotros seríamos capaces de dar una orden ilegal, de generar una lógica de obediencia debida y de llevar a una fuerza que tiene su autonomía y su prestigio y que además, como usted bien dijo, en este caso actuaron más de 40 peritos, podría obedecer ciegamente a una orden política. Entonces, lo que hacen es, de alguna manera, reproducir lo que han intentado hacer durante todo este tiempo, porque evidentemente lo que está pasando ahora con el caso Nisman nuevamente es una réplica idéntica a lo que pasó en el año 2015, cuando lo acusaron, cuando le dijeron de todo, cuando lo terminaron convirtiendo en victimario. Que es la lógica que siempre ha utilizado Berbisky y Zaffaroni, digamos, convertir a las víctimas en victimarios y a los victimarios en víctimas. Entonces, lo de Alejandro Rúa es una estrategia. Como ahora yo soy civil, no tengo ningún cargo público, voy a ir a defender esta verdad y creo que se la voy a ganar de punta a punta, así que estoy absolutamente dispuesta a presentar con todos aquellos que mientan esta decisión. Por otro lado, es importante el siguiente planteo. Frederick dice que va a hacer una auditoría del protocolo de la pericia. Sí. En primer lugar, nadie sabe lo que eso significa, porque hay, por supuesto, que todas las pericias y todos los mecanismos periciales tienen protocolos, guardas, custodias, está todo escrito. Y avalado por los mejores científicos de la Argentina. Todos los laboratorios, por ejemplo, de la Gendarmería, tienen un aval científico predeterminado. No se puede hacer este tipo de cosas en cualquier lado. Claro. Independientemente de eso, lo que está anunciando Frederick es que lo que va a hacer es decir que la pericia estuvo mal hecha. Es decir, claro, ella ya está dando el resultado. Claro, claro, ya saben. Claro. ¿Qué valor tiene esa auditoría? Además, en la Argentina hay 60.000 presos. ¿Cuántos estarán presos por una pericia?
Claro, claro. Los 60.000 presos en la Argentina les van a hacer una auditoría sobre las pericias, sobre por las cuales hoy hay detenidas personas por distintos motivos. ¿Todos van a ser iguales ante la ley o se elige esta causa porque detrás de esta causa está solamente el poder? Interesante lo que plantea Patricia Bullrich, pero en el caso del doctor Pablo Lanuse, aquí presente también, su actuación se limitó a su carácter de abogado de Sara Garfunkel, la madre del fiscal Nisman. Hizo sendas presentaciones judiciales denunciando a la ministra Frederick y al presidente Fernández por intromisión. En el caso del jefe de Estado, que además es profesor de Derecho de la UBA, el doctor Lanuse recordó en su escrito que la Carta Magna en el artículo 109 de la Constitución Nacional impone un claro límite a la competencia del titular del Poder Ejecutivo en aras de la división de poderes y la vigencia de los principios republicanos del gobierno. Allí estamos viendo la placa que dice esto que yo le acabo de leer. Y agrega en su presentación el doctor Pablo Lanuse, aquí presente: señor presidente de la Nación, el señor presidente de la Nación se autoerigió en juez de la causa al afirmar que no apareció ninguna prueba seria de que a Nisman lo mataron. Allí estamos viendo el titular de uno de los periódicos, Alberto Fernández, diciendo eso, y este concepto que figura en la presentación que hizo el doctor Pablo Lanuse. Y en otro de los párrafos de su denuncia, el doctor Lanuse asegura que el presidente de la Nación, con sus declaraciones, desconoce ese límite constitucional e incumplió su juramento y sus deberes de funcionario público. Bueno, está aquí con nosotros, así que ¿esto qué significa hacia futuro? ¿Cómo avanza esto que usted ha hecho? Y corríjame si cometió algún error en la lectura de ese texto tan minucioso y tan legal. Recuerde que no soy abogado, doctor. No, la cita fragmentada de lo que fue nuestra presentación es, si mal no la recuerdo, bastante acertada. Evidentemente, a futuro, lo que pretendió la presentación que hicimos, primero censurando a la ministra Frederick, pidiendo ilusamente que el señor presidente tomara cartas en el asunto y censurara a su ministro y le recordara que no puede intrometerse en una causa penal en trámite. Esa situación empeoró grotescamente cuando el propio presidente, como bien señalaste, adoptó esas manifestaciones. Esas manifestaciones que evidentemente estuvieron signadas por tener que salir a explicar tal vez a su propia tropa aquello que había quedado desnudado de lo que se dice no la vi, la serie de Netflix que se estrenó el 1 de enero. Digo esto porque, a ver, y lo dije en el escrito, el presidente Fernández tiene derecho a sus más íntimas convicciones sobre el trámite de cualquier causa. Claro. Lo que no puede hacer el señor Alberto Fernández desde que juró como presidente de la Nación es intrometerse en ninguna causa penal en trámite, porque es un límite que le pone la Constitución Nacional. Y él el 10 de diciembre juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces él, y más allá de que las resoluciones judiciales como acto de gobierno están sometidos a la crítica ciudadana, él ya en público no se puede comportar como si estuviera en una charla de café. Él es el presidente de la Nación y como presidente y titular del Ejecutivo tiene que respetar la independencia esencial del Poder Judicial, porque ahí es donde se basa la República y en función de respetar esa independencia judicial está la garantía de nuestras libertades. Y eso es lo más grave. Entonces, por eso hicimos esta presentación y señalamos expresamente que esta intromisión que hizo el presidente de la Nación, esta violación a la Constitución, significa un claro caso de gravedad institucional que excede el interés como querellante de la madre del fiscal Nisman, y por eso hicimos las reservas de recurrir hasta la Corte Suprema si esta intromisión, que entendemos ya pone en jaque no solo la independencia del Poder Judicial en la causa, sino la autonomía misma del Ministerio Público, porque el presidente Fernández con esto ejerce una clara presión sobre la marcha de la causa. Y si me permitís, y no quiero extenderme porque hay varios invitados, pero esto no es casualidad, esto es causalidad. El candidato Alberto Fernández amenazó a jueces con nombre y apellido, Martín Irursum, Julián Ercolini,
Juan Carlos Geminiani y Gustavo Hornos por los fallos que habían dictado. Claramente se referían a los fallos que a él y a su socia política le preocupan, que son el memorándum de Irán y la causa por el asesinato del fiscal Natalio Alberto Nisman. Porque ellos 4 intervenían en esas causas. Claro. Y fíjese la paradoja. Quien intentó sepultar junto al cadáver todavía tibio del fiscal Nisman su denuncia contra la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner, la denuncia que había hecho, hoy se cumplen 5 años, el 14 de enero del 2015, me refiero al juez Rafecas. Claro. El juez Rafecas es el candidato del presidente Fernández para la Procuración General de la Nación, claro, para dirigir la estructura más importante en lo que se hace a la definición de la persecución penal en la Argentina, a la protección de los intereses generales de la sociedad. Se está candidateando a la persona que le garantizó la impunidad a Cristina Kirchner. Entonces, como dijo la exministro, se invierten los roles. Y el kirchnerismo es fantástico en eso. Y desgraciadamente, en este afán voraz por quererle garantizar o permitir a la expresidente su impunidad en pocos días, están haciendo las cosas muy torpemente, muy grotescamente, y lo que es más grave, se pone en crisis la credibilidad nacional e internacional de la Argentina, porque el presidente quiso jugar diciendo, haciéndose esto es como en una novela policial inglesa, claro, y yo se lo dije en el escrito, no estamos hablando de una novela policial inglesa, estamos hablando del magnicidio que conmovió a la sociedad argentina y la comunidad internacional. Sin duda, sin duda. Interesantísimo. Entre paréntesis le agrego un dato ya político. Recién el doctor Pablo Lanús está diciendo que el presidente Alberto Fernández ya propuso como jefe de todos los fiscales, además en una nueva situación donde los fiscales van a tener un rol mucho más importante el que tienen ahora, al doctor Daniel Rafecas. Le aclaro, después lo vamos a hablar con Patricia Bullrich, porque ella también todavía no asumió, pero es la presidenta del PRO. Porque no le dan los números tan fácilmente. Necesita una mayoría calificada del Senado, Rafecas, que son 48 senadores. Tiene 41, 42 senadores. Es decir, que si Cambiemos no se quiebra, no hay diputados, senadores de Cambiemos que voten a Rafecas, no es tan fácil que sea aprobado ese pliego. Después se lo vamos a preguntar a Patricia, pero no estaba previsto hacerle este comentario, pero aprovecho ya que Pablo Lanús habló de la posibilidad de que Rafecas sea nada más y nada menos que el jefe de todos los fiscales. Pero les recuerdo además que la violación a la independencia de los poderes del presidente Fernández dijo además exactamente lo contrario de lo que había dicho apenas hace un par de años. ¿Se acuerda? Se lo mostré. Lo mostramos, ya lo vimos, pero vale la pena refrescarlo. Hay 2 videos que hacen temblar el frágil matrimonio por conveniencia entre Alberto y Cristina. Insisto, ya lo vimos en este programa, pero hoy están resignificados. El primero ocurrió durante una entrevista que le hizo nuestro colega Eduardo Van der Kooi aquí en TN. Alberto había estado en la marcha de luto y horror que reclamó verdad y justicia en el caso de Nisman. Es decir, que fue a principios del 2015. Nadie en la Argentina, repito, nadie en la Argentina, solo Alberto, se atrevió a decir que todo lo que dijo e hizo Cristina fue cínicamente delirante. Comentó que ella estaba alegre y simpática después de la muerte del fiscal, que la había denunciado por encubrir a los terroristas iraníes que habían perpetrado el atentado terrorista más grave de la historia argentina. Alberto aseguró que ella percibía todo lo que pasaba y además definió que ella hizo votar en el Congreso una ley para garantizar su impunidad. Mire, si uno va al diccionario de la Real Academia Española, cínica, como le dijo Alberto a Cristina, no lo estoy diciendo yo, como le dijo Alberto a Cristina, es una persona que actúa con falsedad o desvergüenza, descarada y es impúdica y procaz. Algunos de los sinónimos son insolente, cara dura, falso, hipócrita. El término delirante se refiere a una fantasía disparatada o alguna postura enloquecedora. Insisto para que quede claro, no es esto lo que yo estoy opinando, lo dijo el presidente de la Nación actual y a las pruebas me remito. Solo delirante puede ser alguien
que hable como habló Cristina desde que murió Nisman hasta la fecha. Yo estoy seguro que es un acto delirante cada cosa que ha escrito y cada cosa que ha dicho y cada gesto que ha tenido. Y que estaba risueña, simpática, alegre y contenta hacia la presidenta. En un día de mucha congoja para todos, porque se había muerto un fiscal, porque se murió en situaciones rarísimas, porque se trataba de un fiscal que la había denunciado a la presidenta por encubrir el acto terrorista más tremendo que vivió la Argentina, con la mayor cantidad de víctimas, y porque se murió justamente un día antes a tener que ir a explicar esa denuncia ante el Congreso Nacional. Cristina es cínicamente delirante, porque ella es una mujer muy inteligente y percibe todo lo que pasa. Es cínicamente delirante. Y eso es lo peor de todo. Cristina ha tenido el patético cuidado de haber hecho ley ese memorando, porque sabe que esa es su impunidad. Cínicamente delirante, le dijo Alberto a Cristina por televisión, en vivo y en directo, pero por tuit. Ya Alberto había traspasado hasta la línea del buen gusto. Mire que yo soy crítico de Cristina, pero había traspasado hasta la línea del buen gusto Alberto cuando escribió que el gobierno de Cristina era psicótico y ella actuaba como una psicópata. Otra vez mostramos ese tuit de Alberto Fernández. ¿No viste la nota? Dije que Cristina CFK también actuó como una psicópata. Otra vez vamos al diccionario, que encuentra estos sinónimos de psicópata. Neurótica, desequilibrada, lunática, demente, loca. Insisto con la aclaración, no lo estoy diciendo yo, soy un humilde cronista, lo dijo el actual presidente. Fuerte, ¿no? Agresiones de alto calibre. Ahora, el segundo video va directamente al corazón del tema Nisman. Es una entrevista realizada en abril del 2015 para un programa de la televisión israelí. Allí dice con toda contundencia y seguridad que nadie cree en la Argentina que Nisman se haya suicidado y que la primera que no lo cree es Cristina. Ella dijo que lo habían asesinado producto de una guerra de servicios, pero los servicios de inteligencia están bajo el mando y la responsabilidad del gobierno. En una postura que hoy adquiere una actualidad impresionante, Alberto se quejó de aquel momento, se quejó de que la oposición todavía no le había pedido explicaciones suficientes por estos temas tan dramáticos a Cristina. Por lo tanto, hoy que Alberto, como por arte de magia, cambió radicalmente su pensamiento, no se puede quejar de que la oposición o el periodismo independiente pida todas las explicaciones del caso. Es un tema muy delicado, que no puede ni debe quedar impune. Y otra vez, a las pruebas me remito. Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado. Nadie, absolutamente nadie. La primera que no cree que se ha suicidado es Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner ha dicho públicamente dos cosas que increíblemente la oposición no le pide más explicaciones. Lo primero que ha dicho fue que ella no tiene ninguna duda que a Nisman lo mataron. Primero dijo que era un suicidio, pero al día siguiente dijo que no tiene ninguna duda que lo habían matado. Y dijo algo más grave, dijo que lo mató una guerra entre servicios de inteligencia. Y la guerra de los servicios de inteligencia es una responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad ni mía, ni tuya, ni de los ciudadanos. Los que tienen servicios de inteligencia a su cargo son los que gobiernan. Con lo cual ella tendría que estar explicándonos de qué nos habla cuando nos habla de una guerra de servicios de inteligencia. Sin embargo, nadie le pidió esa explicación. Absolutamente nadie. Nadie en la Argentina piensa que Nisman se ha suicidado. Interesante, ¿no? Cómo se resignifican las cosas y las palabras en este momento. Por supuesto que hasta ahora simplemente le he mostrado la primera pieza del rompecabezas de la impunidad, del operativo Demolición, que es tirar abajo la pericia, ensuciar a Alberto Nisman. Pero ahora le voy a hablar en un ratito, porque ahora quiero escuchar la opinión de nuestros invitados. En un ratito nomás le voy a hablar de todo lo que tiene que ver con esa opereta vergonzosa, dolorosa, horrorosa que se hizo alrededor de Mohsen Rabbani. Pero eso va a ser en un instante. Ahora vamos a aprovechar la presencia de un escritor, un psicoanalista, un analista, un hombre amante de la historia. De todo esto que se habló, Federico, ¿vos qué es lo que más subrayarías? ¿Qué es lo que te parece que se puede poner en el análisis como un elemento más trascendente? Hay varias cuestiones. En primer lugar, es muy interesante examinar la forma de expresarse de Alberto Fernández. Vos fíjate que, a ver, yo creo que el sillón de Rivadavia
albergó a presidentes de muchos signos, de derecha, de centro, de izquierda, pero viste que el sillón de Rivadavia es pesado, no es fácil moverlo. Ahora, Alberto Fernández convirtió el sillón de Rivadavia en un sillón giratorio. El tipo puede decir cualquier cosa, moverlo hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el este, digamos, estar bien con Venezuela, estar bien con Estados Unidos. Es un caso bastante peculiar. Pero además, vos fíjate el modo en que emplea las palabras. Él no dice, yo creo que Nisman lo mataron o que Nisman se suicidó. Él dice, ningún argentino piensa que. Claro. De modo que... Ese mecanismo lo utiliza siempre. Todo el tiempo. Interesante lo que está planteando. Todo el tiempo, digamos. Claro. Entonces eso le permite otra vez salir por esas puertas que ya dejó abiertas discursivamente. Es impactante porque, claro, el tipo nunca va a decir... yo dije que Nisman se suicidó o que lo mataron. No, yo dije que ningún argentino piensa. Es decir, es interesante porque cambia la primera persona en un mucho más neutral los argentinos, ¿no? Pero hay otra cuestión que es muy interesante examinar desde la psicología. Existe en criminalística, en las pericias psicológicas, lo que se llama el perfil de un suicida. Está muy claro lo que es el perfil de un suicida, cuáles son las características, cuál es la psicopatología previa. Quiero decir, no es fácil que alguien se suicide, no es que... no sé, no es un hecho habitual. Te fue mal en un examen, no te cerró tal cosa y te suicidás como si fuera una alternativa más. No cualquiera se suicida. Hay estructuras, digamos, que tienen que ver con esto, que tienen que ver, no sé, con ciertos cuadros psicopatológicos de depresión muy profunda, crónica. Vos podés... A ver, hay gente que tiene una personalidad suicida y nunca se suicida, porque, digamos... Pero la gente, digamos, que no tiene esa base, es imposible que se suicide. Es imposible. Y si vos... Yo no lo conocí personalmente a Nisman, pero sí conocí mucha gente que lo conoció. Sí. Es exactamente lo opuesto a la personalidad del suicida. Todo lo contrario. Yo sí lo conocí, lo frecuentaba como fuente y es justamente lo contrario a un suicidio. Es una persona, digamos, que no tiene ningún rasgo melancólico, es una persona que no tenía ningún rasgo depresivo, es una persona que objetivamente tenía 2 hijas chicas, que estaba muy pendiente de esas 2 hijas chicas. Y hay una cuestión fundamental, que es cómo las personas cuidan su apariencia. Claro. Nisman era una persona, digamos, que se presentaba de punta en blanco cuando tenía que ir a un programa de televisión, vos lo veías... Permanentemente. Bien. Un suicida de esas características no se suicida en calzoncillos. Claro. No se viste para suicidarse. De modo que no responde a ese perfil. Yo no sé si habrá alguna pericia en este sentido sobre la personalidad de Nisman, pero lo que yo sí te puedo asegurar es que de ninguna manera responde al tipo del perfil del suicida. Doctor Pablo Lanuse, le quiero hacer 2 preguntas en una. La primera es lo que tiene que ver usted como hombre de ley, como ciudadano, como hombre republicano. ¿Qué opina de que haya 5 años de impunidad, digamos? Y uno mira los 25 años de impunidad que hay en el atentado a la AMIA y ya empieza a preocuparse. Esa me parece que es la primera. Y la segunda pregunta, de lo que usted conoce, yo no sé si tiene posibilidad de opinar sobre esto. ¿Hay un homicidio probado en esto? ¿Usted lo da como por probado al homicidio de acuerdo a lo que ha dicho la pericia? Bueno, a ver, en primer lugar, yo no hablaría de impunidad. Hablaría de un fragmento de impunidad buscado, claramente elegido, digitado, que fue haber dado intervención a una justicia absolutamente, a un juez y una fiscal, sí, a una fiscal absolutamente incompetente no solamente por falta de aptitud, sino porque no tenía competencia para entender en el hecho que se investigaba, porque aún cuando no se supieron las causales de la muerte, como obviamente cuando cualquiera llega a un lugar donde encuentra una persona que ha muerto violentamente, siendo el fiscal federal que investigaba el peor atentado terrorista en la Argentina, que 4 días antes había denunciado a la expresidente, que ya de por sí era un funcionario federal, esa investigación tenía que ser, y así lo reconoció la Corte cuando tuvimos que ir las querellas y el fiscal Sanz a dar vuelta un fallo escandaloso de una sala de la Cámara de Casación Nacional que había dicho que la causa debía quedarse en instrucción. La Corte dijo que cualquier hipótesis que se quiera investigar debía ser federal. Ahora, tenemos que pensar que en este magnicidio
que tuvo claramente, no está hecho por improvisados, que no está, no fue una circunstancia de minutos de realización. El haberle garantizado un año de impunidad, que ahí sí hubo impunidad, porque recordemos que la fiscal Fein quiso probar un suicidio, no quiso investigar la muerte violenta del fiscal Nisman. Por eso para ella fue lamentable no haber encontrado pólvora en sus manos. Claro. Porque ¿sabe qué pasó, Alfredo? No encontramos pólvora en sus manos. La pólvora está en la mano asesina, no en la mano del fiscal Nisman. Claro. Se llevó, la pólvora se la llevó la mano asesina. Esa es la claridad. Entonces, hubo un año y meses de impunidad que se le pretendió dar, con un secretario de la Fiscalía, el doctor Chirichela, que se encargó de falsear actas y de hostigar a la fiscal, a la secretaria y a la testigo, a la secretaria letrada de la Fiscalía, Soledad Castro, cuando declaró, motivo por el cual lo recusamos al secretario, porque le daba órdenes a la fiscal en el medio de la audiencia. Fue escandaloso lo que ocurrió. Entonces, mire, yo no sé si fue Campanella o alguien, creo que fue él, que dijo, yo no sé si el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mató al fiscal Nisman, pero se comportaron como si lo hubieran ordenado. Claro. La verdad que lo que pasó a partir del hallazgo del cuerpo de Alberto Nisman sin vida es un escándalo. A tal punto es un escándalo que hoy incluso el actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires está siendo investigado por una denuncia que presentó el fiscal Tayano cuando pidió las indagatorias de Diego Lagomarsino y de los custodios del fiscal Nisman. No. Junto a la fiscal Fein, junto al ex jefe de policía, junto a un sinnúmero de personas. Se quiso forzar y hacerle decir al cuerpo médico forense lo que el cuerpo médico forense jamás dijo, porque, repito, la fiscal Fein necesitaban cerrar que esto era un suicidio. Al igual que el juez Rafecas necesitó matar la denuncia de Nisman antes del 1 de marzo para que el entonces presidente pudiera inaugurar la sesión escandalosa de ese día en el Congreso, donde vituperió la memoria del fiscal. ¿A qué fiscal Nisman le creemos? Supongo que se acordarán todos. Seguro. Porque eso fue un guión. El mismo guión que ahora utiliza Rabani. Y no es coincidencia, Alfredo. Porque esto es la misma mafia. Porque el pacto de Irán es un pacto claro de impunidad mafioso en el cual la expresidenta cambió, y esto sería deshonesto de mi parte reconocerlo, la posición clara y contundente que Néstor Kirchner había tomado ante Naciones Unidas y que ella misma, hasta que instruye al ex canciller Timmerman para que negocie en clandestinidad, donde tuvo una clara participación Juan Martín Mena, actual secretario de Justicia, detrás de una señora ministra de Justicia como es Marcela Lozardo, porque también hay que señalarlo. Esa gente realizó un pacto criminal, negoció impunidad, se intrometieron nuevamente en la justicia, crearon una comisión de la verdad. ¿Por qué? Porque necesitaban la impunidad para esa gente. ¿Cuáles fueron los motivos? Claramente no son santos. Entonces, todo eso generó una impunidad. Hoy no se puede desconocer, y más allá de que, como la querella que represento no comparte, hoy Lagomarsino está procesado como partícipe necesario de un homicidio simple. Como si hubiera prestado el arma para matar al vecino. ¿Qué? Nosotros sostuvimos, fuimos a la Cámara, encontramos un eco parcial, y respeto los fallos aun cuando son adversos míos. No digo el doctor Irursun va a tener que dar explicaciones, claro, porque son las reglas del juego si creemos en el Estado de Derecho y en la República. Aceptaron que debían incluirse todas las hipótesis que nosotros hacíamos, entre ellas investigar los teléfonos de Cristina Fernández de Kirchner, del juez Daniel Rafecas, porque nosotros queremos saber qué pasaron esos días, porque no es casualidad. Y reconocieron, como lo pedimos nosotros, que todas las causas vinculadas con Nisman y el memorándum se tenían que investigar y se tenían que nutrir de información. Por eso el presidente Alberto Fernández no puede no solo hablar de una causa en trámite porque se lo prohíbe la Constitución, porque éticamente tampoco es saludable que hable de una causa en la que su socia, la vicepresidente de la Nación, tiene interés, donde hay funcionarios de su gobierno que están en causas vinculadas, como es el procurador del Tesoro, como el ministro de Seguridad de la provincia,
Entonces, yo no le niego a nadie que quiera zafar de una causa, pero lo que no se puede hacer es atropellar las instituciones. Y eso es lo que ha ocurrido. Impresionante varias de las frases que dijo el ex fiscal Pablo Lanuse, ¿no? La pólvora no está en la mano de Nisman porque está en la mano de la mano criminal, la de la que lo mató, además de este pacto criminal y mafioso. Patricia Bullrich, hasta acá, todavía no hablamos de Rabani, todavía no hablamos de Alan Bogado, todavía no hablamos de Leopoldo Moro, pero hasta acá, ¿cuál sería su principal conclusión? Bueno, mi principal conclusión es que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha hecho una intromisión cínicamente no delirante, pensada y claramente planteada como otro pacto. Acá hubo un pacto con Irán, que fue un pacto de impunidad, y hubo un segundo pacto, que es la razón o una de las razones por las cuales Alberto Fernández es presidente. Alberto Fernández, habiendo dicho lo que hemos escuchado respecto al memorándum con Irán, respecto a las razones que tuvo Cristina Fernández de Kirchner para al día siguiente de la aparición de Nisman muerto, Alberto Fernández hoy está sentado en el sillón de Rivadavia porque pactó llevar adelante esta deconstrucción, esta demolición, esta desestructuración de la causa. ¿Quién podía llevar adelante mejor esto, de acuerdo al pensamiento? Aquel que, según él cree, cínicamente tiene la autoridad para decir una cosa contraria, porque él ya dijo que, que el pacto con Irán había sido un pacto de impunidad. Al plantear esto dice, yo tengo la autoridad ahora para decir lo contrario y para decir que la segunda parte de la causa, cuando fue al ámbito federal, es una causa montada. Es decir que Fernández no ha sido cínico en esto. Fíjense ustedes que cuando el doctor Lanuse hablaba del artículo 109, que es el que violó Frederick y el que violó Alberto Fernández, es el mismo mecanismo del pacto con Irán. El pacto con Irán, lo que hace el Poder Ejecutivo es arrasar con el Poder Judicial, decir el Poder Judicial argentino no existe más, vamos a armar una comisión de la verdad y vamos a hacer que los asesinos sean sus propios jueces. Ese es el pacto con Irán, los asesinos son sus propios jueces. ¿Qué está pasando ahora? Los imputados son los que están ahora generando mecanismos para ser sus propios jueces de esta causa. Fíjese el paralelismo de los dos momentos históricos. Impresionante, impresionante, los dos pactos de lo que habla Patricia. Yo decía que en este rompecabezas del operativo de demolición y la impunidad hubo 4 piezas, ¿no es cierto? Tirar abajo la pericia de la Gendarmería, la aparición de Mohsen Rabani, la aparición increíble, estaba casi clandestino, de Alan Bogado, y la mano de obra barata de Moro. Vamos a la segunda pieza del operativo de demolición, que fue ese discurso que Mohsen Rabani pronunció en una radio cristinista. Se disfrazó de entrevista, es verdad, pero fue un claro ejemplo de la cercanía, la empatía y el trabajo en equipo que hay entre Cristina y Rabani, que les recuerdo, según la justicia, fue el cerebro del grupo terrorista que ejecutó el atentado contra la AMIA. Por eso Interpol lo está buscando por todo el mundo y permanece en el grupo de los que tienen alerta roja sobre su paradero. Las perversas palabras de Rabani tuvieron el claro objetivo de ayudar a Cristina en la búsqueda de su impunidad. Dijo primero que Israel le pagó a Nisman para involucrar a Irán en el atentado, que Cristina trató de arreglar las cosas en el caso de la AMIA, pero no la dejaron, pobre Cristina. Que a Nisman lo mataron los amigos de Israel y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tenía ninguna prueba contra Irán. Y hasta se dio el gusto de enviarle un abrazo a su viejo camarada y cuasi vocero, Luis Delía,
que según él, según Rabani, está en la cárcel por haber visitado Irán. Rabani desconoce o quiere desconocer que Delia, un hombre que reclama fusilamientos de los disidentes en Venezuela, está detenido porque tomó una comisaría en La Boca y fue juzgado y condenado con todas las garantías. Ahora es cierto que Delia estuvo en Irán con otros militantes que simpatizan con Hezbollah, como Fernando Esteche, y que llevaron una carta de apoyo a la teocracia iraní, firmada, entre otros, por Eve de Bonafini y el flamante cristinista y embajador ante la UNESCO, Pino Solanas. Ahora, que el cristinismo haya tratado como un socio a Rabani provocó reacciones muy duras. Patricia Burri lo definió como un asesino serial y autor intelectual del genocidio. Aquí me paro un segundo, aprovechando que está la ministra, la ex ministra aquí. Hay que calificar asesino serial y genocidio. ¿Qué explicación tiene desde el punto de vista legal asesino serial y genocidio? ¿Por qué, Patricia? Bueno, porque hay una, digamos, hay una construcción de un atentado, hay una planificación, se busca un objetivo, se busca claramente pegar en el centro de una comunidad como la judía en la Argentina, en un país como la Argentina, que tenía y que tiene buenas relaciones con Israel. Se planifica todo, se asesina a 85 personas en ese atentado, se destruye un edificio y luego se esconde en su país. Pero a mí me parece que hay una cosa muy importante que dijo Rabani y que para la historia argentina es algo que hasta ahora nunca se había dicho. Rabani dijo que el pacto que había firmado, el memorándum que firmó Cristina Fernández de Kirchner con Irán, tenía como objetivo desincriminar a Irán de su responsabilidad en el atentado. Sí, sí, a confesión de partes. A confesión de partes. Es impresionante esa parte. Es decir, esa parte, digamos, porque, a ver, ¿qué hay que decirle a Rafecas? ¿Qué buscaba Rafecas? ¿Una prueba material? La misma prueba, lo dijo el entonces ciudadano Fernández, el hoy presidente Alberto Fernández. La prueba concreta es el pacto con Irán. Claro, el pacto mismo. El pacto mismo es la prueba. El pacto mismo es la prueba. No hay una prueba más perfecta que lo mismo que si Estados Unidos le hubiera dicho a Al Qaeda y a Bin Laden: júzguese usted por el atentado a las Torres Gemelas. Júzguese usted y declárese culpable o inocente. Este es el nivel de ese pacto, darle al asesino el carácter de juzgamiento de sus propios actos. Entonces, es tan importante lo que dijo Rabani, que yo creo que, acá que está el doctor Lanuse, que está en la causa, lo deberían incorporar a esta causa, porque le da un elemento más allá de lo que hasta ahora se decía, que en realidad ese pacto no había tenido principio de ejecución. Ya. Y que en consecuencia no era importante. Sin embargo, cuando usted va a Interpol, va a ver que abajo hay una línea chiquitita que dice que hay alertas rojas, pero que hay un pacto entre Argentina e Irán firmado que pone a esas alertas rojas como rosas, para decirlo de alguna manera. Le baja el tono. Claro, le baja. Nosotros le presentamos a Interpol que el pacto fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia Argentina. Sin embargo, sigue ahí esa frase. Sigue ahí porque Irán nunca lo denunció. No. Es decir, porque al ser un pacto de ambos países, deberían de haberlo denunciado ambos países. Nosotros lo denunciamos, se declaró inconstitucional, Irán nunca lo denunció, siempre dio por válido ese pacto. Interesante este aporte, ¿no? De que en el propio discurso de Rabani dice que el objetivo era desincriminar a Irán. Le pregunto por el caso Rabani, ¿qué se puede agregar? ¿Qué usted puede agregar, doctor Lanuse? Bueno, coincido con lo que dijo el exministro.
estamos hablando de una persona que está acusada de haber sido uno de los responsables de la planificación, financiamiento, ejecución del peor atentado terrorista internacional, entonces encargado de negocios en Argentina de la República Islámica de Irán, Rabbani, de un régimen que financió y financia actos de terrorismo internacional en el mundo, un régimen que no puede tener credibilidad. Hace menos de una semana dijeron que no tenían nada que ver con la caída de un avión donde murieron 176 personas. Y 48 horas después, porque primero el presidente de Canadá y luego el presidente de los Estados Unidos dijeron que las pruebas de inteligencia demostraban que había sido un misil iraní, seguro, finalmente salen a decir que fue un error. Error que conocían desde el primer segundo que salieron a mentirle al mundo, a decir que no tenían nada que ver. Esa es la gente que dice que no tienen nada que ver en el atentado a la AMIA, y es la gente que dice que el fiscal Nisman tenía las manos vacías en la denuncia que le hizo la expresidente. Voy a corregirlo al señor Rabbani, porque en algo puede tener razón. La noche del 17 al 18 de enero del 2015, es cierto que el fiscal Nisman tenía la mano vacía, pero la mano vacía del arma asesina. Eso es lo que tienen que aceptar y reconocer. Eso es lo que está reconocido en la causa. Eso es lo que vos me preguntabas. Obviamente no hay sentencia definitiva. Y redondeando lo que dije antes, hubo 1 año y medio de impunidad, pero quiero, más allá de mis diferencias, incluso jurídicas, que hay que discutirlas en el expediente, y por eso no me gusta hablar de las causas fuera del expediente. Está muy bien, está muy bien. Aún con las diferencias, y como no me creo dueño de la verdad, respeto que otros puedan pensar distinto, no puedo dejar de destacar el trabajo que hace el fiscal Tayano, todo el personal de la Fiscalía del doctor Tayano y el mismo juez Rafecas. E incluso la misma intervención que tuvo la Cámara Federal, donde no me dio plenamente la razón, porque el juicio se está llevando con debido proceso. Acá no hay ni armado, ni guión. Los que están guionados son ellos. Es paradigmático que Rabbani hable de la misma forma que hablan quienes hoy quieren destruir esto que tanto molesta. Es impresionante. Porque yo lo dije una vez, Alfredo, en un programa con Nelson Castro, creo que fue al poco tiempo, a las pocas semanas del homicidio de Alberto, y previo a la marcha de aquel 18 de febrero del 2015, y le pido a la sociedad que este 18 de enero volvamos a estar en las calles para pedir justicia, para pedir verdad, para pedir que se respeten la división de poderes en la República. Dije que la sangre de Alberto Nisman había salpicado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, porque como dijo Rabbani, lo que busca el pacto de impunidad con Irán es que Irán deje de ser acusada en todos los foros internacionales, como estaba haciendo la Argentina, de encubrir terroristas. Eso es lo que vinieron a buscar. ¿Cuál era el beneficio potencial para la Argentina o para las cuentas particulares de algún funcionario venal de la Argentina, de altas esferas o no? No lo sé. Lo tendrá que determinar la justicia. Pero claramente es una circunstancia y una situación que a partir de que se decidió transar con los terroristas, nadie en el mundo transa con el terrorista. Con el terrorismo se tiene que estar, o sos terrorista o estás en la vereda enfrente. Claro. No hay grises con el terrorismo. Claro. Entonces, la ministra Frederick ya derrapó, no sé si fue antes o a los 2 días de jurar, que quiso sacar algo que hizo la ministra Bullrich, la entonces ministra Bullrich, sí, colocar a la organización terrorista Hezbollah como una organización terrorista. Dijo el problema de la OTAN. Dejemos de eufemismos. Claro. Están involucrados en los 2 peores atentados internacionales que sufrió Argentina. ¿Qué le estamos diciendo a la comunidad argentina, a la sociedad argentina, al país? Fuimos víctimas de 2 atentados. Y localizados y focalizados por el odio en la comunidad judía. Entonces hay que decir las cosas como son. Basta de relato que pretenden que recrean la historia, porque saben que se van a caer y se van a chocar con la realidad, como Irán, que tuvo que tener 48 horas de mentira ante el mundo con el avión de Ucrania. Impresionante. A propósito de lo que decía recién el doctor Pablo Lanús y lo que conversábamos fuera del aire con Patricia Bullrich,
Yo tenía entendido que esta convocatoria para la Plaza Vaticano aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero en distintas plazas de la Argentina y en distintos lugares frente a los consulados, en distintos lugares del mundo, este 18 va a haber una convocatoria para pedir fin de la impunidad, para pedir por justicia por el fiscal Alberto Nisman. Y me comentaba Patricia Bullrich que hay un documento de Cambiemos. Yo había leído un tuit de Patricia Bullrich, un tuit que dice que va a ir a la marcha de la doctora Carrió, pero ahora me comenta que hay un documento de Cambiemos también convocando esa movilización. Pero, Federico, quería saber vos qué es el rol de Mohsen Rabbani en todo esto, según tu mirada. Mira, Rabbani, como todos dijeron, es un personaje muy peligroso. Es una persona que tiene pedido de captura internacional por la Interpol y todo señala que fue el cerebro del atentado de la AMIA. Ahora, a mí lo que me preocupa de esto, por supuesto, es conocer la verdad. Saber qué pasó en la AMIA, quiénes fueron los responsables de ese atentado, quiénes fueron los cómplices, quiénes fueron los encubridores, quiénes fueron los asesinos de Nisman, quiénes fueron los cómplices, quiénes los encubridores. Y eso tiene que ver con el pasado. Pero a mí lo que me preocupa es el futuro. Porque la AMIA, el caso Nisman, señala esos bolsones siniestros de la política argentina. Siniestros. Sectores de la política argentina que son capaces de matar a 85 personas. Sectores que son capaces de asesinar a un fiscal. Quiero decir, eso no es un hecho marginal de la política argentina. Eso tiene que ver, lamentablemente, con una tradición de la política argentina, que la vimos en los 70, con la AAA. No importa, quiero decir, los vínculos de la Argentina con el terrorismo son lamentablemente muy antiguos y los sectores siempre son los mismos. Cambian las personas, pero los sectores son los mismos. A mí lo que me preocupa, el doctor Alalunce señalaba este derrape de la doctora Frederick, que para mí es mucho más que un derrape. Para mí eso señala, digamos, una cosmovisión en relación con esos sectores que directa o indirectamente están vinculados con el terrorismo en la Argentina. Por supuesto que atañe directamente a la Argentina, digamos, Hezbollah, porque sufrimos 2 atentados, en principio, quiero decir, estamos completamente involucrados. Pero me preocupa el futuro. Me preocupa, digamos, que este gobierno pueda mantener esos vínculos con estos mismos sectores que produjeron AMIA y que produjeron Nisman. Claro. Porque cuando yo veo, digamos, con qué personajes se vincula Rabbani, veo que son personajes que están vinculados con algunos sectores de este gobierno. Entonces a mí me asusta mucho el futuro. Cuando yo escucho las declaraciones de la ministra Frederick, cuando yo escucho a Saín, ojo con el narcotráfico, que el narcotráfico y el terrorismo están estrechamente vinculados. No. Quienes se dedican a una cosa se dedican a la otra o una cosa se financia con la otra. No, son intercambiables. Absolutamente, además se dan en los mismos lugares, en la triple frontera, quiero decir, son actividades hermanas. Y ojo con el narcotráfico, ojo, porque me parece que Argentina está entrando en una bisagra. Estas cosas, vos no te das cuenta cuándo pasó, pero México, pero en Colombia, esto, digo, cuando se quisieron dar cuenta, ya estaban en un lugar que no se podía salir. Seguro. Cuidado con este lugar que estamos transitando, que, insisto, mezcla al narcotráfico con el terrorismo. Y estos sectores son los mismos. Entonces, cuidado con lo que pasa en Rosario, cuidado con abrir las puertas al terrorismo, cuidado también con lo que dice Bernie. Porque, a ver, me parece que hay una lectura que lo ve a Bernie como una persona, digamos, dispuesta a combatir el crimen y qué sé yo. Ojo, porque Bernie podría ser el funcionario perfecto del régimen de Venezuela. Son estas personas, digamos, que pueden endurecer la mano, pero no para hacer justicia, sino para todo lo contrario. Entonces, me parece que este trío, Frederick, Bernie y Saín, realmente son el eje de lo que podría ser una alianza perversa entre el terrorismo y el narcotráfico. Hablando de terrorismo, de narcotráfico y de espías, vamos a la tercera de las pruebas, a la tercera de esos piezas del encaje que encajan en ese rompecabezas. Lo del ex espía Alan Bogado fue lo más burdo de todo, ¿no? En su momento aportó 18 anexos de pruebas que explicaron que parte del pacto era triangular tecnología nuclear hacia Irán a través de Venezuela. Ahí hay un argumento de cómo fue que ocurrió esto y por qué motivo. Y ahora salió casi de la clandestinidad,
porque estaba absolutamente borrado, solo para decir que los macristas habían guionado sus declaraciones. Bueno, un personaje menor que no dio un solo dato ni acusó a nadie en especial de esa denuncia. Más trucho imposible, apareció como por arte de mafia también. Ahora, lo del diputado Moró, apodado el Marciano, es de una sobreactuación que claramente busca agradar a Cristina desde el antisemitismo más primitivo al que no se atrevieron fachos históricos como Alejandro Biondini, por ejemplo. Un tuit de Moró parece escrito por un tacuara musoliniano. Dice así, ahí lo estamos viendo: el invento del asesinato de Nisman fue una de las operaciones de marketing mejor concebida a nivel global. La empujaron el Estado de Israel, la derecha norteamericana, los fondos buitres y los socios locales de ese club. Ahí estamos viendo ese tuit de Leopoldo Moró. El Marciano, que sacó menos votos en la historia del radicalismo, fue el que sacó menos votos en la historia del radicalismo como candidato a presidente, siguió el camino de Aníbal Fernández, que acusó en su momento de lo peor a Nisman. Y ahora Moró calificó de rastreros a los jueces Ercolini y Bonadío y se preguntó si ya habían presentado la renuncia o van a ser llevados a juicio al Consejo de la Magistratura. Una amenaza grosera como la que en su momento hizo Cristina a los jueces cuando le dijo que ellos eran los que iban a tener que responder las preguntas. O Alberto en su momento, cuando planteó, como recién recordaba el doctor Lanuse, que iban a tener que rendir cuentas por las barrazadas que hicieron. No nos olvidamos de eso, ¿eh? Es escandaloso lo que hicieron. Y algún día Ercolini, Bonadío, Irursun, Hornos, Geminiani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había. Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Bueno, por supuesto, claramente quieren intimidar a los jueces que no tienen la camiseta cristinista puesta, ¿no es cierto? Y en algunos casos lo logran, ¿eh? Pero el archivo los interpela, el archivo los pone en evidencia. El actual canciller, Felipe Solá, fue demoledor en un tuit del 21 de enero del año 2015. Mírelo, ahí está. Habla del regreso del crimen de Estado como método para la resolución de los problemas y finaliza sus 140 caracteres con una palabra inquietante y premonitoria: tinieblas. Ahí lo pueden observar a ese tuit. Ahora, el último video no tiene precio, digo, por la precisión de las duras descalificaciones de Alberto. Caracteriza de deplorable toda la acción institucional y el intento de copamiento de la justicia. Todo lo que pasó con el pacto de Irán y todo lo que pasó con la muerte del fiscal Nisman, el desastre económico de Axel Kicillof. Y dice Alberto Fernández que le cuesta encontrar algún elemento ponderable del segundo mandato de la arquitecta egipcia. Nobleza obliga, en eso coincidimos. A mí también me cuesta encontrar eso, pero así lo decía el propio Alberto Fernández. Hay un tercer mandato donde uno ya no encuentra elementos para ponderar, donde la economía se destruye, son los años del cepo, del cierre de la economía, de la pérdida de reservas, de la ruptura de la relación dólar-peso, son los años donde la pobreza aumenta. Toda su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable, toda su intromisión en la justicia es deplorable, lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la designación de los jueces subrogantes, lo que inició con la llamada democratización de la justicia, todo eso es deplorable. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. El segundo mandato de Cristina a mí me cuesta muchísimo, muchísimo encontrar un elemento valioso. Qué palabra, ¿no? Qué palabra deplorable. Es cierto que fue deplorable todo lo que se hizo y todo lo que no se hizo alrededor de la muerte y de la gravísima denuncia de Nisman. No volvieron mejores, volvieron con el objetivo de buscar impunidad para Cristina y sus cómplices. A 5 años,
hay que decir que a esta altura Alberto Nisman es la víctima número 86 de la AMIA y que no descansará en paz hasta que no haya verdad, juicio, castigo y condena a los culpables. Mire, Jean-Léon Gérôme, el artista francés y academicista, escribió algo allá por el 1900, pero que hoy puede ser como un himno. Cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto. Y lo era. Hermoso día, dijo entonces la verdad. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Corrió la mentira hacia el agua y dijo, el agua aún está más hermosa. Nademos. La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la mentira. Ambas se quitaron la ropa y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad fue incapaz de vestirse con las ropas de la mentira y comenzó a caminar sin ropas. Y todos se horrorizaban al verla. Es así como aún hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Le doy mi palabra. Ahora venimos. Bueno, algunas preguntas para ya ir sacando las conclusiones de todo esto que habíamos prometido hacerle a Patricia Bullrich, a la ex ministra. Primero usted planteó fuera de cámara, pero yo lo recordé, que hay un documento de Cambiemos que está convocando a la marcha. ¿Van a ir los dirigentes? ¿Van a ir, están llamando a los militantes, los ciudadanos en general? ¿Cómo es eso? Sí. Hoy se tomó la decisión de que Cambiemos hiciese una convocatoria a la marcha del 18. Los dirigentes estarán algunos en Buenos Aires y otros en las plazas de sus provincias, pero el tema es que esta es una causa que para todo demócrata republicano es un elemento sumamente importante que no podemos dejar pasar. No podemos dejar que se construya un nuevo relato sobre la mentira disfrazada de verdad, como recién decían. El poema de Gérôme. El poema de Gérôme. Y entonces hemos tomado esa decisión, hoy sacamos una comunicación y esperamos que todos los ciudadanos que crean en una Argentina republicana, en la democracia, en que queremos verdad, en que queremos justicia, vayan el 18 a donde estén. Si están en Buenos Aires, si están en cualquier provincia o en cualquier lugar del mundo donde estén. Sí, he visto que hay convocatoria a los consulados argentinos en todos lados, países del mundo. Inclusive aquellos que están en algún lugar, en Mar del Plata, donde sea, porque creemos que es muy importante esta participación, esta demostración de que no vamos a dejar que la Argentina se construya sobre relatos que de tanto repetirse se quieren construir como verdad. Así que es una decisión importante, de unidad, de Cambiemos, y que va más allá de Cambiemos, ¿no? Claro. Que es una convocatoria a todo aquel que a todos los ciudadanos republicanos, digamos. Exactamente. Patricia, me quedé pensando con lo que planteó Federico Andajasi respecto de esta íntima vinculación entre terrorismo y narcotráfico. Y han pasado dos cosas que usted tuvo participación en el debate público alrededor de Evo Morales. Por un lado, Evo Morales llamando o diciendo que si le toca volver al poder en Bolivia va a tratar de conformar unas milicias armadas chavistas como fue en Venezuela. Primer tema. Y el segundo tema es que usted dijo, volvieron los bolsos respecto de una ciudadana boliviana a la que le descubrieron unos $100.000. Al principio dijo que eran para Evo Morales, después dijo, no, en realidad es para una filial de PDVSA, la petrolera venezolana. Bueno, ¿cómo explica eso, digamos, esa actitud de Evo Morales y de esta señora? Bueno, en primer lugar, lo de Evo Morales me parece absolutamente temerario. El hecho de querer reemplazar
cualquier hilo democrático que podía quedar en Bolivia por esta lógica de prácticamente llamar a una guerra civil, armar a aquellos que responden a su idea de cualquier manera en contra del Estado de Derecho. Así que creo que son justamente los mecanismos que deben de estar mirando aquellos que quieren regímenes como el de Maduro, que se sostiene por la chavización de las Fuerzas Armadas y de las policías, haber convertido a las Fuerzas Armadas y a las policías en brazos armados del régimen, que es justamente aquello que cualquier sistema democrático lo que tiene que hacer es lograr que las Fuerzas Armadas y policiales, que son las que están armadas, sean de la nación, del país, de la democracia y no de un régimen. Así que eso es terriblemente preocupante para Latinoamérica, esta idea de volver a esta lógica de la violencia en la centralidad de la política. El segundo tema es la forma de financiamiento. Yo dije, vuelven los bolsos, porque el bolso de Antonini Wilson, esos famosos $800.000, venían a financiar movimientos kirchneristas. Este bolso venía a financiar a Evo o a PDVSA. Sí, el avión de Antonini Wilson llegó en un avión de PDVSA. Exactamente. Ahora venían a traerle sueldo a PDVSA. Todo en efectivo, todo en bolsos. Entonces, otra vez vamos a... Y lo de José López también. Bueno, por supuesto los bolsos de José López. Es toda una tradición. Pero otra vez vamos a volver a estos mecanismos de financiamiento irregular de los movimientos políticos con este tipo de mecanismos de los bolsos. Bueno, dije otra vez volvieron los bolsos, y es la verdad. No, dinero negro dinero que seguramente se maneja en efectivo y que bueno, no se que sabe. también puede ser dinero lavado, ¿de qué? ¿De algún delito? No sabemos. Pero puede haber un delito precedente en este tipo de dinero. Usted recién planteó un tema clave, me parece, para el futuro de las democracias en la región, que es que una de las, entre comillas, innovaciones del chavismo fue chavizar las Fuerzas Armadas, y de hecho hoy se sostienen prácticamente con esas bayonetas. ¿Usted cree que en el caso del general Milani hubo un intento de parte de Cristina de hacer una especie de ejército nacional y popular que por alguna situación futura pudiese intervenir para respaldar al gobierno de Cristina? Tardío, pero yo creo que Milani vendió esa idea. Creo que fue tardío, y creo que ahora el ministro de Defensa vuelve con esa idea. Creo que vuelve con esa idea. Creo que va a ser muy difícil, porque eso se basó en Venezuela en una construcción donde se generó alrededor de todo eso, digamos, una ideología, y luego ya se convirtió en un negocio, porque hoy es una narcodictadura. Creo que en la Argentina hay otros cimientos en relación a las Fuerzas Armadas y en relación a las Fuerzas de Seguridad, pero creo que el intento lo van a, digamos, que así como Milani lo quiso hacer, creo que deben de estar buscando las personas. Todavía no se han cambiado las personas en las Fuerzas Armadas. Creo que lo van a intentar. Porque, digamos, Evo Morales lo dijo muy claro. Dijo, si yo no iba a la reelección, a mí me metían preso. Es decir, que la continuidad de su gobierno tenía que ver con que, digamos, su alternativa a eso era ir preso. ¿Por qué? ¿Por qué pensaba que podía ir preso? ¿Por qué tipo de delitos? Es decir, si un presidente piensa que o tengo siempre el poder o termino preso, es porque la construcción de su gobierno le generó esa condición. Entonces, son como sistemas que se construyen como endógenos y son de un enorme peligro para las sociedades democráticas, ¿no? Sí. Así que tenemos que cuidar mucho. Nosotros como oposición tenemos una enorme responsabilidad en que estas cosas no pasen y en garantizar
que cualquier institución de la República, sea armada o no armada, sean instituciones autónomas, independientes y que cumplan fundamentalmente con su deber. Muchísimas gracias por haber venido, Patricia muchas gracias. Bullrich. Muchas gracias por la invitación. Enseguidita quiero saber también las conclusiones del doctor Pablo Lanuse, del licenciado Federico Andajasi. Eso en instantes, ya volvemos. Bueno, lo prometido, la posibilidad de escuchar las conclusiones de todo este tema vinculado con Nisman a tan pocos días de estos 5º aniversario de su muerte y además, como dijo recién Patricia Bullrich, con esta convocatoria que están haciendo desde Cambiemos, pero también en forma independiente ciudadanos que no están contenidos en Cambiemos y están contenidos en algo más amplio que podríamos llamar movimiento republicano, movimiento popular republicano, como le llama Jorge Fernández Díaz, como ustedes quieran, pero que excede lo electoral, me parece, y es en defensa de determinados valores republicanos. Doctor Lanuse, la conclusión, digamos, de todo esto que hemos visto, todo esto que hemos analizado a lo largo del programa, ¿qué conclusión sacaría usted hacia futuro? Me parece como un aprendizaje que podemos hacer los argentinos, ¿no? Bueno, a mí lo que me preocupa como conclusión, y de hecho el motivo de estar aquí hoy, como excepción, a 5 años de la denuncia que hizo Alberto contra el expresidente, que sin duda fue la hipótesis principal de la causal de su asesinato, es que los argentinos tenemos que, a 36 años de la recuperación de la democracia, renovar nuestro compromiso firme por velar por la independencia del Poder Judicial. De los 3 poderes el más débil, pero el más importante porque es el que garantiza los equilibrios, el que protege nuestras libertades, protege nuestro patrimonio, nuestra honra, y es el que pone límite a los abusos. La expresidente, hoy vicepresidenta de la Nación, sus adláteres y su grupejo intelectual buscan jueces militantes, lo dijo un exintendente, hoy senador provincial, quiere miembros en la Corte que tengan la espalda para ponerse la camiseta nacional y popular. Quieren el eufemismo de un nuevo pacto social que no es otra cosa que cuando, si llegaran a tener mayorías, provocar una reforma constitucional para destruir al Poder Judicial como poder de la nación, poder de la República. Por eso yo creo que estas manifestaciones del presidente Fernández son de una gravedad terrible que, como dije, exceden nuestro interés como querellante en la búsqueda de verdad y justicia por el asesinato de Nisman. Y a mí me gustaría, así como la Asociación de Fiscales que preside el doctor Rívolo, el fiscal Rívolo, hizo una manifestación muy contundente de repudio a estas declaraciones, pidiendo prudencia de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. Me parece que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debiera pronunciarse. Estuve de vacaciones hasta hoy, si lo ha hecho pido disculpas. No se ha pronunciado. Entiendo que la Asociación de Magistrados debiera pronunciarse, porque todos nos podemos equivocar, el presidente Fernández también. Lo que es muy grave es redoblar el error y no aceptar la equivocación. Como aprendizaje sería fantástico que el presidente Fernández reconociera que se equivocó en hacer públicas sus convicciones, que le respeto, no las comparto en absoluto, pero que reconozca que se ha equivocado y que no fue su intención violar la Constitución. Y sería fantástico incluso que el presidente Fernández marchara el 18 de enero con todos, porque esto no es una marcha partidaria. Perdón, como marchó en su momento, porque en su momento marchó. Está bien, pero hoy es el presidente de la República. Claro. Y hoy está tomando partido por la impunidad de personas vinculadas a la causa y a otras conexas. Sería fantástico que todos reclamemos justicia y verdad por Nisman, independencia de los poderes, vigencia de una justicia fuerte, y que acá tenemos que tener clarísimo que la inocencia de una persona no la da ni los votos que se eligen en la urna, ni un mensaje teocrático del oráculo que Alberto Fernández diga cuando se despierta una mañana si un peritaje vale o no vale como prueba. La culpabilidad o inocencia ratificada la ratifica el juez establecido por la Constitución Nacional. Si queremos vivir en una república es así. Si queremos ir a la dictadura chavista de Maduro, vayamos por el camino de los amigos
de algún sector de este gobierno que tanto emulan como es a Maduro, como es el régimen islámico de Irán, que desconocen estas realidades y que no hacen más que sembrar, como diría o dijo Felipe Solá, tinieblas sobre nuestro futuro. Una muy cortita porque me pareció muy interesante usted esa división que hizo, cómo rescató a la actual ministra de Justicia, la doctora Marcela Lozardo. Dijo, nobleza obliga o algo así. Por supuesto. No quiero mezclar a todos. Y bueno, en el ambiente político, periodístico, es conocida por su honradez, por su competencia, la doctora Lozardo como ministra. Pero, bueno, está en segundo lugar Juan Martín Mena, ¿no? Mire, yo por la doctora Lozardo tengo respeto personal, sería deshonesto no reconocerlo. Tengo mucho respeto personal y profesional por Daniel Arroyo, a quien le deseo en un momento crítico que pareciera que el kirchnerismo reconoció que hay hambre en la Argentina a partir del 10 de diciembre del 2015. Y obviamente tengo amistad personal por Gustavo Vélez. Gustavo Vélez. A quien lo considero una persona intachable, me honra con su amistad. Ojalá, si es como dicen, que él está detrás de los proyectos de mejora de la justicia y los servicios de inteligencia, prive su pluma y su criterio. Me cuesta mucho, no por él. Cuando el diablo se disfraza o la mentira se viste con la ropa de verdad, no podemos olvidarnos que detrás de esto está quien quiere venir por todo. Entonces, que hay que mejorar el Poder Judicial, el servicio de justicia, nadie lo puede negar. Que hay jueces en Comodoro Pi, fiscales en Comodoro Pi, que deshonran la investidura que tienen. No hay duda. Pero que hay enorme cantidad de jueces, fiscales, defensores, secretarios, empleados que prestigian el servicio de justicia. Honrados y valientes, ¿no? Que los servicios de inteligencia no caigamos también en estupideces. Los servicios de inteligencia son necesarios en el mundo. Lo que no podemos hacer es usar el servicio de inteligencia para perseguir. Claro. Entonces, detrás de esto está aquella que no cree en la República, no cree en la división de poderes, no cree en un poder judicial independiente, quieren jueces militantes. Ese me parece que es la alerta que tenemos que tener. Federico, me queda poco tiempo, como siempre, sí, Alfredo. Pero sí te quiero escuchar. A ver, yo creo que este es un momento para mirar, es un momento para observar, es un momento para ser inteligente, es un momento para no caer en trampas. Creo que se nos están tendiendo muchas trampas para que caigamos ingenuamente. A ver, yo creo que todo lo que sucede en la Argentina hoy en día hay que verlo a la luz de esta alianza entre Alberto y Cristina. Es una alianza en un punto que tiene una arista muy perversa, porque efectivamente son distintos. No es lo mismo Alberto que Cristina. Pero Cristina lo tomó de rehén a Alberto y en ese movimiento tomó de rehén a gran parte de la sociedad. Porque si le va mal a Alberto, la que le sigue a Cristina. Quiero decir, cuando uno habla de la sucesión presidencial, sí, claro, si le fuera tan mal que tiene que renunciar, como en su momento lo hizo Rodríguez Sá, la que le sigue a Cristina. Entonces, este ajuste lo está haciendo Alberto, no lo va a hacer Cristina. Y por supuesto ya dentro de poco va a empezar a criticar este ajuste. Entonces cuidado, cuidado. Ahora, ¿por qué digo que nos tienen de rehenes? Porque es casi un pacto. Es peor que policía bueno o policía malo. Es tomar de rehén a una parte de la sociedad. Entonces, por una parte es una herramienta condicionante. Es decir, ojo que si me va mal a mí, atrás está Cristina. Pero ¿sabes qué? Además es cierto. Doctor Pablo Lanuse, licenciado Federico Ndajasi, muchísimas gracias por haber venido. Ya venimos en instantes. Palabra de Leuco.